establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 28 de diciembre del 2022, todos los 28 de diciembre de todos los años, celebramos la fiesta de los santos mártires inocentes, o los santos inocentes mártires. Hay que subrayar el tema del martirio, cuidado, porque ya ven que el día de hoy en Iberoamérica se gastan bromas, ya imagínense ustedes bromas a costa de niños que murieron mártires. Me parece que es una broma de muy mal gusto. Cuidado, a mí me gusta bromear y qué bien que se pueda bromear, pero no es el momento y menos bajo este criterio. En mi país se dice mucho, es una inocentada. Una inocentada significa que aquel es tonto y entonces por eso no es lo mismo ser inocente que ser tonto. Cuidado, el inocente es el que sencillamente, y valga lo de la sencillez porque es eso, vive en la gracia de Dios de tal manera que no tiene ninguna complicación y que nunca está pensando mal, nunca está actuando de manera, llamémosle, con doble sentido. El inocente siempre es una persona cuyo criterio es la verdad, cuyo criterio en el fondo es también la capacidad de la pureza, la virtud de la pureza. Por eso es muy doloroso, como les digo, que ocurra esto. Se coloca esta celebración, a partir de lo que vamos a escuchar en el Evangelio, pero se coloca cerca del martirio, digamos, de San Esteban, de la fiesta de San Juan Evangelista, porque son los amigos del Señor Jesús. O sea, eso es lo que está detrás, eso es lo que cuenta. Pero evidentemente también porque tiene que estar cerca del nacimiento del Señor Jesús. O sea, esa es la razón de fondo realmente de esto. Es más, si fuéramos rigurosos desde el punto de vista histórico, pues esta fiesta tendría que trasladarse a después del 6 de enero, ¿no? Porque, según dice el Evangelio, lo de la matanza de los inocentes, en el Evangelio de Mateo, ocurre cuando ya se fueron los magos. Entonces, por lo tanto, no entraría antes del 6 de enero. Vamos a las lecturas. Seguimos leyendo la primera carta del apóstol San Juan y que pues tiene esta característica de ser el libro de texto de todo el tiempo de la Navidad. Continuamos a donde nos habíamos quedado ayer. Capítulo 1, versículos del 5 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Claro, por nuestros pecados, y los del mundo entero, sin duda. Por eso me venía a mí la memoria, la coronilla. Bueno, vamos por partes. Miren la manera de escribir de Juan, ¿no? Son círculos concéntricos, empieza y sigue y vuelve a recargar la misma idea. Son triadas lo que escuchamos el día de hoy. El mensaje anunciado, el mensaje de Cristo, anunciado, escrito. Así comienza, ¿no? Este es el mensaje que viene de Jesucristo, que se los anunciamos, segundo punto, y también que es escrito, que además, hijitos míos, les escribo esto. Luego noten ustedes cómo estas características del Dios. Dios es luz, Dios es verdad y Dios es vínculo de unidad. Punto. Tercer elemento. Hablamos de si decimos que hacemos tal cosa. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso. Fíjense, 3 elementos. Y el último punto es que en medio, siempre después de si decimos,
hay una invitación a vivir en la pureza. Noten lo que es interesante, ¿no? Siempre el Señor nos purificará. Y si alguien peca, ahí tenemos al Señor que ha venido para expiar nuestros pecados. Entonces es interesante, ¿no? Fíjense, es la lucha entre la luz y la tiniebla. Eso es muy propio del Evangelio de Juan. Muy propio, entre la mentira y la verdad. ¿Ok? Y entre lo que se dice, que muchas veces va del diente al labio, y lo que debemos realmente hacer. Entonces, estas triadas, el mensaje anunciado y escrito, insisto, que luego nos llama a descubrir que es un Dios que es luz, que todo lo que es tiniebla no es con Él, que vive en la verdad, perfecto, y que quiere nuestra unidad, que es un Dios fiel y justo. Eso es precioso, ¿no? Luego, insisto, lo que nosotros decimos que vivimos en Dios, decimos que no hemos pecado, decimos que no pecamos, pues, o sea, que no hemos pecado, lo insiste 2 veces. Pues no. Por eso el llamado a la pureza, a la purificación. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los testigos. Y va a hablar de uno de los testigos es el agua, el espíritu. Bueno, ahí va. Es el deseo de purificar. Por eso les digo que va en círculos concéntricos la intención del autor de la primera carta de San Juan, queriéndonos hacer ver, subrayando quién es Dios, quién debe ser Dios para nosotros. Esa es la clave. Ese es el punto de partida. El Evangelio es lógico que tiene que ser Mateo, es el único que cuenta la historia de los santos mártires inocentes, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer punto. ¿Esto es un relato histórico o es un relato teológico? Si nos atenemos a lo que dicen los autores del siglo I, sobre todo Flavio Josefo, ¿no?, que en las antigüedades judaicas se va a gastar un buen pedazo hablando de lo sanguinario y cruel que era Herodes. O sea, como personalidad queda muy bien pintado lo que siempre ha hecho Herodes. Pero esta matanza en Belén no está reportada directamente ni en Flavio Josefo ni en ninguno de los historiadores de esa época. Lo cuenta Mateo, lo va a contar el Evangelio apócrifo, el armenio, pero nada más, o sea, legítimamente no. Otro elemento, recuerden que tiene que haber ocurrido esto más o menos entre el año 6 a.C. y el año 4 a.C., porque Herodes muere el año 4 a.C., acuérdense que hay un error en el calendario, y Quirino es gobernador de Siria en el año 6 a.C. Entonces, si seguimos que fue bajo siendo gobernador de Siria el censo que se hace, el empadronamiento, entonces tendría que ser ahí. Solo que para esa época Herodes ya está muy enfermo. Entonces, claro, es megalómano, tiene delirio de persecución, es esquizofrénico. Miren, Herodes era un gran constructor, en eso era megalómano también, ¿no? Gran constructor, Cesarea Marítima, el Templo de Jerusalén, el Herodíon, o sea, vamos, honestamente hay muchísimas construcciones que hizo Herodes porque era un gran constructor. Eso sí hay que reconocérselo, pero hasta ahí. Pero luego era una persona, había mandado a matar a una de sus esposas, a un par de sus hijos, porque miraba enemigos por todas partes, ¿verdad? Y entonces sí, reproduce el modo de proceder, pero no hay un relato histórico concreto hasta el momento, ¿no?, que pueda confirmarnos que esto ocurrió. Entonces, ¿con qué nos quedamos? En vez de querer imitar Herodes, que hay un montón, sencillamente busquen todas las clínicas de aborto que hay en el mundo, ahí está un Herodes. Quien promueve el aborto es un Herodes, mata inocentes, pues. Le quita, ay, ya van a brincar, ay, si es que la iglesia en contra de las libertades de las mujeres, al contrario. Estamos a favor de la libertad de las mujeres, pero la libertad de las mujeres también es una libertad que debe ser educada, si no se vuelve libertinaje, y eso más bien degrada a la persona, sea varón o mujer, eso es indistinto, le degrada, le hace perder por completo el norte. Por eso la importancia de esto, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que ver en este evangelio? Yo creo que el personaje se llama José, es San José, que recibe en sueños, una vez más, ay, es que este José solo durmiendo pasaba, no.
Es que, acuérdense, el sueño es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Y entonces José es un hombre dispuesto a encontrarse con Dios. Y hace, fíjense, esa misma noche se levantó y vámonos para Egipto. Vieran todos los cálculos que hizo, ¿verdad? No hizo ningún cálculo. Obedeció. Sencillamente, ay, de que voy a vivir yo en Egipto. Y yo no sé hablar egipcio. Y aquí empezó a ponerle peros a Dios. Nada que ver. Lo que hizo fue sencillamente hacer la voluntad de Dios. A ver si aprendemos nosotros algo de San José, hombre, porque en estos días, ya les digo, pareciera como que si el niño es hijo de madre soltera. Se nos olvida que ahí está San José y muy pocas veces lo invocamos. Y es Jesús, María y José, punto. Y además, las viejitas en mi pueblo le dicen, precisamente a las imágenes del nacimiento, del pesebre, del Belén, le dicen eso, ¿no? El misterio. Jesús, María y José. Bueno, imitemos a José. No imitemos a Herodes que monta en cólera y ya se la quiere sacar con los inocentes. Porque así hay gente, ¿verdad? Imagínense un jefe, un sacerdote, un párroco, un obispo, ¿ya? Que se la saca con la gente, sencillamente monta en cólera. Cuidado, aprendamos a ser como San José y jamás como Herodes. Les invito a hacer oración. Señor, contemplamos tu bondad y tu ternura en la pobreza y humildad del portal de Belén. Y nuestro corazón se llena de paz y alegría. Pero hasta la ternura a veces es mal recibida. Herodes te recibió con miedo y violencia. Tu bondad resultó peligrosa para muchos y acabaste colgado en el madero de la cruz. Nos parece increíble, pero esto sigue pasando. Muchas personas que aman son incomprendidas porque su bondad supone una denuncia de la maldad, porque preferimos la mediocridad a la santidad. Señor, no dejes que otros paguen mis temores y enfados. Perdona el mal que hacemos a muchas personas buenas. Danos fuerza para compensar con amor nuestros errores y para defender a los santos inocentes de este tiempo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los santos inocentes, mártires inocentes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.